El día de hoy trataremos un tema muy importante para el ser humano en general, no solo para aquellos creyentes en un Dios y temerosos de un demonio y su infierno. Y es que todos, en cierta parte, nos vemos atraídos ante esa figura maldita y desobediente que Dios creó, pero decidió separarse y rechazarlo para reinar, formar su propio séquito de seguidores y corromper a aquellos que intentan mantenerse en la bondad, el amor y la fe, esperando su salvación una vez dejen este mundo terrenal. Desde la antigüedad, el demonio y sus actos han sido de gran atracción para muchos con diferentes fines, desde la admiración, el temor y el estudio, en el que hoy nos veremos involucrados para desentrañar ese conocimiento del lado oscuro y dar una posible respuesta y orientación a todo el público para no caer en las garras de la maldad. Toda esta información que te compartiré hoy es gracias al libro denominado Suma Demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, escrito por el padre católico y especialista en demonología José Antonio Fortea. Antes de comenzar a exponer la información de estos temas delicados, pido humildemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que proteja a la persona que está a punto de escuchar de toda perturbación y tentación de los demonios que lo rodean, ya que esto es para estudiar y conocer, sin motivaciones negativas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que lo disfruten. Naturaleza demoníaca. Primera pregunta: ¿qué es un demonio? Para poder dar una respuesta a esta pregunta, hay que dejar en claro que ningún demonio fue creado malo. Realmente, cuando ellos empezaron a existir, Dios les otorgó una prueba antes de ser expuestos ante la esencia de la divinidad, porque ellos únicamente sabían la existencia de Dios, lo podían escuchar como una voz majestuosa y fuerte, lo veían como una luz resplandeciente. Sin embargo, no lo conocían y aún eran incapaces de ver el rostro de su creador. Esta situación los ponía a prueba de obedecer o desobedecer las leyes, y aquellos que obedecieron se llenaron de la mayor gracia jamás conocida, mientras que los que desobedecieron se convirtieron en demonios. Por lo que sabemos, un demonio es un ser completamente espiritual, de naturaleza angélica, que ha sido condenado y abandonado por toda la eternidad. Estos no poseen un cuerpo, ni cuentan con ningún tipo de materia, por lo que ellos no son capaces de realizar ningún pecado que se cometa con el cuerpo, por ejemplo, la lujuria o la gula. Pero son capaces de corromper al ser humano, de pecar de forma intelectual como corporal, ya que nosotros somos espíritus poseedores de un cuerpo y sentidos. Ahora bien, aquella transformación que sufrieron los ángeles para convertirse en demonios se puede describir de la siguiente manera. Al principio, las dudas comenzaron a llegar, si la desobediencia a la ley de Dios era la mejor opción. Desde ese momento, comenzaron a pecar, formando un pecado venial, que iba aumentando hasta convertirse en un pecado grave. Sin embargo, nadie, ni el mismo Lucifer, estaba totalmente convencido de alejarse para siempre, pero fueron sus conocimientos compartidos con los demás, y entre ellos buscaron una justificación para todos sus pensamientos, hasta que finalmente esta situación los llevó a un pecado mortal, cuando fue completa voluntad no solo alejarse y desobedecer, sino que además querían existir al mismo margen que Dios. Aquellos ángeles perseverantes en sus ideas corrompidas se intentaban de convencer que Dios no era Dios, que Dios era un solo espíritu más, que tenía errores, y ahora era visto más como un tirano, de quien se debían de rebelar y liberarse. Dios mismo les parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad. Pensaban que la belleza y la felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin un opresor. Dios
ya no era visto como un padre, sino como una fuente de órdenes y mandatos. Sin embargo, él hizo todo para retenerlos, para que cambiaran sus pensamientos y siguieran el camino del amor. Pero de igual manera, como ocurre con nosotros, los humanos, cuando un padre le suplica a su hijo no irse de la casa, el joven termina diciendo: «Déjame en paz». Por lo que Dios dejó de insistir y dio la espalda a sus creaciones para que vivan el camino que ellos decidieron tomar. Después de haber escuchado lo anterior, probablemente hayan más preguntas y seguramente una de ellas sea: si Dios es omnipotente y todopoderoso, ¿por qué permitió que sus ángeles se convirtieran en demonios? La respuesta es sencilla. Dios claramente pudo crear ángeles y directamente haberles concedido la gracia de conocerlo, pero hay razones que no permitían que eso sucediera. Por ejemplo, la primera es que Dios tenía que dar un grado de felicidad a cada ser racional, porque todos en el cielo ven a Dios, pero no todos pueden gozar de Él en un grado infinito. Dios es el único que goza de esa capacidad, por lo que decidió establecer que cada ser determinara el grado de gracia y de gloria con el que Él iba a gozar durante la vida eterna, pues esto es tan importante que ha dejado tal cosa en nuestras manos. Y aquella prueba evalúa la constancia, el amor, la generosidad y demás virtudes que podemos desarrollar para disfrutar un mayor nivel de gracia. También se toma mucho en cuenta que el momento más importante en el que el ser puede desarrollar su fe y generosidad es cuando aún no ve a Dios, y después, al verlo, tendrá el agradecimiento por lo que ya contempla. Lo mencionado anteriormente solo es posible antes de la visión. Después ya no será posible. De hecho, la prueba es un don de Dios en el que permite que germine en nosotros la fe, con todos sus frutos, porque esa flor ya no podrá nacer durante toda la eternidad, porque ya no habrá ni se necesitará fe al llegar a la vida eterna. Otra razón muy importante es que Dios ama y quiere ser amado, y por esa razón a todos les concedió el don de la libertad para obtener el amor de un modo libre y desinteresado en la oscuridad de alguien que aún no lo conoce. El amor no puede ser creado, más bien es una donación por parte de la criatura. Ahora llegamos a una pregunta similar a la anterior. ¿Por qué, si Dios es tan omnipotente y todopoderoso, no quita la libertad a un ángel o a un humano al ver que comienzan a pecar y hacer el mal? Pues Dios no quita la libertad a aquel espíritu que obra en el mal, porque de hacerlo así, quedaría ya para siempre en el mal. Por eso, al seguir permitiendo la libertad, le ofrece la oportunidad a ese espíritu que retorne al bien. Segunda pregunta: ¿todos los demonios son iguales? La respuesta es no. Ya nos hemos dado cuenta que cada demonio pecó en diferentes grados y de diferentes formas. Sin embargo, la rebelión inició gracias a la soberbia, y de ahí surgieron otros pecados. De hecho, es muy fácil de ver durante un exorcismo, ya que unos pecan más de la ira, egolatría, desesperación, etc. Y es que cada demonio tiene su propia forma de actuar y pensar. Así como hay jerarquías angelicales, poniendo como ejemplo los serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, arcángeles, etc. De cada una de ellas hubieron ángeles que se convirtieron en demonios. Es decir, que hay demonios que son serafines, querubines, potestades, arcángeles, y aunque sean demonios, siguen conservando su poder e inteligencia, y de igual manera ellos mantienen su propia jerarquía, y entre ellos sí existe cierta sumisión entre demonios poderosos contra otros que no lo son tanto.
Tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre de los demonios? Satán se dice que es el demonio más poderoso, con mayor inteligencia y el más bello. Se dice que fue uno de los que empezaron con la rebelión. Este es llamado así en el Antiguo Testamento y su raíz primitiva significa atacar, acusar, adversario, enemigo, opositor. Diablo es el mismo Satanás, pero en el Nuevo Testamento es llamado de esta manera y proviene del verbo griego diablo. La gente usa esta palabra al igual que demonio como sinónimos, pero la Biblia no. La Biblia siempre usa la palabra diablo en singular y refiriéndose al más poderoso de ellos. La Sagrada Escritura también le llama el acusador, el enemigo, el tentador, el maligno, el asesino desde el principio, el padre de la mentira, príncipe de este mundo, la serpiente. Belcebú, usualmente usado este nombre como sinónimo de diablo, proviene de Baal-Zebú, que significa señor de las moscas. Aparece en Segunda de Reyes 1:2. Lilith aparece en Isaías 34:14. La tradición judía lo consideró como un ser demoníaco. En la mitología mesopotámica es un genio con cabeza y cuerpo de mujer, pero con alas y extremidades inferiores de pájaro. Asmodeo aparece en Tobías 3:8. Su nombre significa espíritu de cólera. Seirim aparece en Isaías 13:21, Levítico 17:7 y Baruch 4:35. Suele traducirse como los peludos. Deriva del hebreo Sa'ir, que significa peludo o macho cabrío. Belial o Beliar es la raíz Baal, que significa señor. Aparece en 2 de Corintios 6:15, Proverbios 6:12, 16:27, 19:28. Abadón, su nombre significa destructor y su nombre en griego es Apolión. Aparece en Apocalipsis 9:11. Lucifer significa estrella de la mañana. También significa el que lleva la luz. La gran mayoría de los textos eclesiásticos usa el nombre de Lucifer como sinónimo de diablo. Sin embargo, el padre Gabriel Amorth, en base a sus exorcismos y su experiencia, considera que es el nombre propio del demonio segundo en importancia en la jerarquía demoníaca. Por lo tanto, Lucifer y Satán son diferentes demonios. En el libro, según el padre Fortea, menciona que en un exorcismo un demonio le dijo que los 5 demonios más importantes del infierno eran por este orden: Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano. Finalmente, sabemos que por medio de exorcismos y por las Sagradas Escrituras cada demonio tiene un nombre dado por Dios que expresa la naturaleza del pecado que cometen. De hecho, en varios exorcismos los mismos demonios mencionan llamarse perversión, muerte, puerta, morada. E incluso hay otros que han mencionado nombres que no se saben su significado, como por ejemplo Elisedei, Kobad, Jansen e Ishelig. En algunos libros de magos y brujos se colocan largas listas de nombres. Esas listas, inacabables, son tan exhaustivas como inventadas. No tienen otro valor que la imaginación de sus autores.